Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras,
descansaré en tu poder. Tuyo soy hasta el final. Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios, que es la Biblia. Y lo voy a estar haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. En esta ocasión será en el libro de los Hechos, capítulo 13 y versículo 33, donde nos dice la palabra de Dios. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Lo que en él no se cumplió, es decir, en David, ni en todos sus descendientes, se cumplió en Jesús. Luego de su muerte, fue puesto en el sepulcro, pero, a diferencia de David, Jesús fue levantado de entre los muertos. Por tanto, solo él no vio corrupción. No solo fue liberado de la muerte por la resurrección, sino que, en razón de su glorificación, tiene ahora el poder sobre la muerte, como dice en Apocalipsis 1 y versículo 18, donde dice la palabra de Dios: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las profecías, especialmente en las referencias proféticas del Salmo, se cumplieron en el Señor Jesús. Pablo alcanza aquí en la demostración plena de lo que estaba anunciando, que Jesús era el Mesías prometido y el Salvador anunciado. Continúa ahora con el versículo 38, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Dice la primera parte de este versículo: sabed, pues, esto. Pablo está iniciando la aplicación del mensaje que ha predicado. La resurrección de Cristo produce el resultado de la salvación para todos aquellos que creen en él. Por esta causa, apela Pablo enfáticamente al auditorio, llamándole la atención a lo que sigue mediante el uso del adjetivo conocido, acompañándolo con la conjunción condicional pues, que sirve para enfatizar el verbo que aparece como un presente de imperativo. Sigue diciendo la segunda parte de este versículo: varones hermanos. Nótese que el mensaje y su aplicación es para aquellas personas a quienes llama aquí, una vez más, varones hermanos, en clara referencia a quienes eran hermanos suyos, pero de nacionalidad. Pero debe tenerse en cuenta que en la concurrencia estaban también prosélitos y gentiles temerosos de Dios, que deben ser incluidos en el llamamiento de atención que está formulando aquí el apóstol. Sigue diciendo la segunda parte de este versículo: varones hermanos. Nótese que en el mensaje y su aplicación es para aquellas personas a quienes llama aquí, una vez más, varones hermanos, en clara referencia a quienes eran hermanos suyos, como he dicho antes, de nacionalidad. Pero debe tenerse en cuenta que en la concurrencia estaban también prosélitos y gentiles temerosos de Dios, que deben ser incluidos en el llamamiento de atención que se está formulando aquí. Sigue diciendo la tercera parte de este versículo, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Todo judío piadoso tenía que proveer de un sacrificio por el pecado cometido, pero ningún sacrificio quitaba las consecuencias del pecado, ya que simplemente era el medio que Dios había habilitado como figura representativa del sacrificio por el pecado, único y suficiente que Cristo llevaría a cabo entregando su misma vida en la cruz del Calvario. Las leyes ceremoniales que establecían los diversos sacrificios habían llegado a ser,
para algunos el modo de salvación, uniéndolo también al cumplimiento escrupuloso de la ley ceremonial. Muchos, posiblemente la totalidad, creían que la salvación y el perdón de pecado se obtenía mediante el cumplimiento de la ley. Sin embargo, ese cumplimiento no satisfacía y acallaba la conciencia del pecador, ni tampoco del pecado. Pero ahora, el apóstol Pablo enfrenta al auditorio con un camino nuevo para obtener el perdón de pecados definitivamente y plenamente, en la persona del Señor Jesucristo. Y en Él, y solo en Él, podían obtener todos aquellos el perdón de pecados y ser justificados delante de Dios. Este mensaje era naturalmente para todo hombre y toda mujer, tanto para los judíos como para los gentiles. El mensaje de Pablo es idéntico al de Pedro en Pentecostés, respondiendo a la pregunta que le habían formulado: ¿qué haremos? Le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Hay que tener en cuenta que absolutamente nadie puede obtener el perdón de pecados sin Cristo o al margen de Él y su obra. Y mucho menos ningún hombre ni ninguna institución humana, por muy prestigiosa y respetuosa que sea, no tiene ni la autoridad, ni el poder, ni la aprobación de Dios para perdonar pecados, ya que esto solamente lo puede hacer Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador. Continúa ahora con Hechos capítulo 13, versículo 39, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no podéis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Dice la primera parte de este versículo: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no podéis ser justificados. Todos los de allí presentes podían comprobar que por medio de las ceremonias legales, los sacrificios por el pecado y las prácticas religiosas no alcanzaban la justificación delante de Dios. Una y otra vez, los mismos sacrificios debían de repetirse porque no eran capaces de retirar la conciencia acusadora del pecado. La teología de la justificación por las obras de la ley no podía sostenerse. Pero ahora Pablo les anunciaba un camino que no era nuevo, porque ya estaba presente en el Antiguo Testamento, que, sin obras de la ley, proveía la justificación para el pecador. Dios justificaba y sigue justificando al que cree en Jesucristo. Esa justificación por la fe será el tema principal de la epístola a los romanos, como así lo muestra en Romanos 5:1, donde dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ley y las prácticas establecidas en ella no tienen poder para perdonar los pecados, pero el Salvador, el resucitado Jesús, tiene poder y perdona los pecados a todo aquel que acuda a Él, aceptando por medio de la fe su obra salvadora. La única condición que Pablo expresa en el cierre de su mensaje es una demanda de fe. Todo el que cree en Cristo es justificado delante de Dios. Sigue diciendo la segunda parte de este versículo: en él es justificado todo aquel que cree. El énfasis del mensaje está en la justificación por la fe, al margen de toda obra legal. Ese es el tema nuclear del mensaje del Evangelio, que el apóstol se dispone a proclamar e incluso a defender teológicamente en sus escritos. En todos ellos se descubre el hecho
o las consecuencias de la justificación por la fe. Así escribe más adelante Pablo a los Gálatas en Gálatas 2 y versículo 16, donde dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. De manera que el conflicto estaba servido. Frente a la enseñanza tradicional de la justificación por las obras de la ley, Pablo afirma que todo el que cree en Cristo es declarado como justificado delante de Dios, es decir, libre de toda penalidad por el pecado que Cristo llevó ocupando su lugar en la cruz. Romanos 8:1 dice: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Continúa ahora con el versículo 17, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios: mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. El apóstol Pablo está aquí exhortando a los oyentes para que presten atención al mensaje que le ha sido predicado, advirtiéndoles mediante una cita bíblica que sigue de lo que habían escrito los profetas sobre el desprecio al mensaje que Dios había enviado a su pueblo. Con una expresión enfática en el uso del verbo imperativo, cuando dice mirar, declara aquí el apóstol la atención de todos, preparándolos para una respuesta a los que ellos habían oído. Continúa ahora con el versículo 41, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contara. Dice la primera parte de este versículo: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. A la advertencia sigue una cita bíblica tomada del profeta Habacuc. En los tiempos inmediatamente anterior a la invasión de Judá por Nabucodonosor, son palabras por las que Dios llama a todas las naciones para que se asombren de lo que iba a hacer por la invasión de los babilonios, como dice en Habacuc 1:5: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Así que Pablo la toma aquí para advertir de la obra que Dios está haciendo para la salvación de los hombres, tratando de hacer notar que aunque el desastre que sobrevino a los antiguos por su desobediencia a Dios fue importante, pero nada es comparable con las consecuencias que se producen al rechazar el mensaje del Evangelio, que ofrece salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Es por eso que la cita de abajo, tomada de las Escrituras de los 70, establece la variante de llamar a los destinatarios de la palabra de Dios menospreciadores. Tal vez el apóstol estaba considerando que algunos de los oyentes se burlarían del mensaje, por lo que la cita venía a propósito para aquella situación. Dice la segunda parte de este versículo: porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. De la misma manera que el profeta llama a todos a prestar atención a la obra que Dios iba a hacer, así también el apóstol Pablo advierte solemnemente por medio de la cita profética a los que podrían burlarse del mensaje de salvación
que les había predicado. Los que rechacen el Evangelio quedarán asombrados de lo que Dios hará con ellos cuando su juicio los alcance. Además, Dios anuncia que haría algo asombroso en aquellos días. Y téngase en cuenta que los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo, matando a miles de sus habitantes y dispersándolos por siglos a los judíos. Por esta razón, en una forma abrupta, el apóstol finalizó el mensaje que había pronunciado. No se dice cuál fue la reacción de los oyentes, aunque el texto latino dice que guardaron silencio. Sin duda, un mensaje como el que se sintetiza tuvo que causar una impresión muy fuerte a todos los oyentes. Continúo ahora con el versículo 42, donde nos dice la palabra de Dios. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que al siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Notamos aquí que al salir de la sinagoga, Pablo y Bernabé fueron asediados por los oyentes que querían volver a oír nuevamente palabras como las del mensaje que había sido predicado. Lucas no menciona los nombres, limitándose a decir ellos. Así que la primera parte de este versículo nos dice que cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron. Probablemente eran los gentiles y los prosélitos quienes eran que, con mayor interés, tenían en el mensaje que habían oído. Los prosélitos y los gentiles temerosos de Dios estaban llenos de alegría, ya que, como se había hecho diferencia alguna entre ellos y los judíos en el orden de salvación y de justificación, estos estaban acostumbrados a las enseñanzas legalistas de los judíos y por tanto ellos necesitaban volver a escuchar aquellas mismas palabras, por lo que le rogaban a Pablo y a Bernabé que ya al próximo sábado volviesen de nuevo a la sinagoga para que les hablase otra vez. Lo que estaban deseosos ellos de oír eran aquellas palabras. Nótese que la gracia divina hizo impacto en el corazón sediento de alcanzar la paz con Dios, de aquellos que habían sido conducidos en un camino equivocado, hacia lograr una justificación por obras de la ley y ceremonias religiosas como era la circuncisión, por ejemplo. Alguien había abierto una nueva dimensión de vida absolutamente distinta a cuanto antes ellos habían oído. El Evangelio era verdaderamente una buena nueva, es decir, una buena noticia que debía ser recibida y oída una vez más. Continúa ahora con el versículo 43, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Dice la primera parte de este versículo que, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. La reunión en la sinagoga había terminado. Téngase en cuenta que, aparentemente, este versículo es la repetición extendida del anterior versículo. Sin embargo, el que antecede presenta el final del mensaje y del tiempo en la sinagoga, mientras que ofrece el detalle de lo que ocurrió después de terminar el servicio religioso en el mismo. Es muy posible que, como solía ocurrir en las reuniones de los sábados, siguiera un tiempo de compañerismo y conversaciones entre los asistentes. Esta era una expresión social de las reuniones en la sinagoga. No cabe duda que habría posiciones enfrentadas. Por un lado, los líderes de la sinagoga
y los maestros que estarían en oposición a cuanto Pablo había dicho sobre Jesús. También concordarían todos con la primera parte, es decir, la histórica, con la que coincidiría plenamente, pero no así con la segunda parte en la que se afirmaba la medianidad del Señor Jesús, añadiendo la siempre compleja cuestión de la justificación, que en esta ocasión no dejaba duda alguna del pensamiento de quienes había predicado. Entonces hay que considerar que no era posible justificarse mediante la ley. Por consiguiente, la única manera era la justificación por la fe en Jesús. Aquello era imposible de ser aceptado por los líderes religiosos, ya que ellos se consideraban baluarte de las tradiciones y sostenedores de las costumbres, de lo que siempre se había enseñado. La aceptación del mensaje pronunciado en aquella ocasión hacía peligrar el sistema religioso del judaísmo. Por otro lado, estaba en la alegría desbordante de los gentiles que eran piadosos, literalmente adoradores, que quiere decir lo que eran temerosos de Dios, y algunos de ellos prosélitos. Para esto se había abierto la puerta de la esperanza que les permitía alcanzar la justificación al margen de toda obra legal de la ley. Además, en el mensaje se dieron cuenta que Dios estaba llamando a todos, tanto judíos como gentiles, desde el mismo plano y bajo la misma condición de la fe. Hay que considerar que quienes por años habían sido considerados inmundos, perros, por los arrogantes líderes y religiosos del judaísmo, ahora ellos se sentían acogidos y alcanzados por la gracia de Dios. Así que sólo cabía el gozo profundo de saber que podían ser declarados por Dios como justificados, en base a la aceptación de la obra que Jesucristo había llevado a cabo en la cruz. Dice la segunda parte de este versículo, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Entre ellos habría ya algunos convertidos a Cristo. Pablo y Bernabé, a medida que conversaban con aquellos que los seguían, cuando salieron de la sinagoga, les exhortaba a que permaneciesen fieles a la gracia. La evidencia de que se habían convertido entre ellos es que le exhortaba, y lo hacían, no a aceptar la gracia, sino a perseverar en ella. Por tanto, los dos enviados de Cristo estaban llevando a las personas a Cristo mismo, impulsándolo a aceptar la gracia que le había sido anunciada. Muchos de ellos eran prosélitos y habrían sido el resultado de grandes esfuerzos hechos por los religiosos para alcanzarlos por el judaísmo. Los líderes, como Cristo había dicho, recorrían mar y tierra para ser un prosélito. Mateo 23, versículo 15. En aquellos días, los judíos, especialmente los escribas y los fariseos, mostraban un celo desmedido por ser adeptos al judaísmo. Los gentiles podían incorporarse al pueblo de Israel aceptando a Jehová, es decir, el Dios del pacto, como el único Dios, prometiendo el cumplimiento de la ley y adecuándose a las prácticas religiosas de los hebreos, y además renunciando a cualquier otra religión y rechazando a los dioses que adoraba el paganismo. Voy concluyendo ya con esto. Podemos observar que había tres clases de prosélitos, y los tres tenían diferentes nombres para los judíos. Los primeros eran los prosélitos de la puerta, es decir, aquellos
que asistían a la sinagoga y simpatizaban con el judaísmo, pero aún vivían como paganos, es decir, que eran simpatizantes nada más. Los segundos eran prosélitos piadosos o adoradores de Dios. Eran gentiles que habían aceptado al Dios del judaísmo y que asistían a la sinagoga, pero que sin embargo no observaban los pormenores de las normas judías. Y los terceros eran los prosélitos de la justicia. Se daba este nombre a aquellos que habían abandonado su patria, sus amistades y parientes y aún las mismas costumbres paternas para situarse en la condición de judíos. Para estos debían de circuncidarse, celebrar un baño ritual y ofrecer sacrificios en el templo. Amigo y amiga oyente, como hemos visto, había 3 clases de prosélitos, pero nótese que ninguno de esta clase de creyentes era realmente salvo. También, en el día de hoy existen 3 clases de cristianos. Unos, como los prosélitos, los simpatizantes, es decir, los que están en la puerta y nada más. Otros, los religiosos, que aceptan a Jesús, pero a su manera. Y otros, los legalistas, aquellos que hacen las cosas por obras, pensando que de esta manera serán salvos. En el Nuevo Testamento nos dice la palabra de Dios, en Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amigo y amiga oyente, el mismo mensaje que predicaba Pablo es el mensaje del Evangelio que se sigue predicando en el día de hoy. Es por eso que yo ahora, en este momento, te animo a que puedas aceptar en tu corazón a Jesucristo, ya que la salvación viene de Él. Por tanto, te animo a que ores conmigo una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Ora conmigo y repite esta oración ahí a donde estás. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Hasta ahora he creído que podía ser salvo o salva por medio de las obras, por medio de los ritos religiosos, pero tu palabra me ha mostrado en el día de hoy que lo soy por medio de la fe depositada en tu obra que tú llevaste a cabo a favor mía en la cruz. Gracias te doy, te abro mi corazón y te recibo en este momento como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor.
asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, quien me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome en los cielos los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de miseria, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad, es sabio sin medida. Él es Rey de amor y paz, Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, eres todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de miseria, Rey de gloria. Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, eres todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de miseria, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de miseria, oh Rey de gloria. Gloria, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de miseria, Rey de gloria.